Ensayo y traducción. El título este nos permite un doble juego, que uno podría decir traducción del ensayo y ensayo sobre la traducción. Sobre estos dos aspectos nos vamos a centrar en esta clase introductoria a la materia, que es traducción de ensayo del francés. Lo primero que podríamos decir es que bueno, el ensayo es un experimento, ¿no? Como dice ensayar, esa misma palabra, essayer en francés, y en ese sentido es una práctica en la que se reflexiona. Dicha reflexión, sabemos, apela a hibridaciones genéricas, crea estilos particulares, mezcla el tropo literario con el vocabulario científico, tratando de forjar cierta libertad que no descarte ni la subjetividad ni el rigor crítico. No es casual, me parece, en ese sentido, que los mejores textos sobre el ensayo, Lukács, Adorno, etc., sean textos ensayísticos. ¿Y qué pasa con la traducción? Que sería la otra pata de nuestro tema. Teoría y práctica no se pueden deslindar. Y nos encontramos con que los textos ensayísticos sobre la traducción son tal vez de los más memorables. Por no decir mejores, porque hay muchos textos traductológicos también que contribuyen, que nos ayudan en la tarea, que abordan desde otro punto de vista el tema de la traducción. Pero me interesan particularmente aquí los textos ensayísticos sobre la traducción, porque nos van a mostrar una conexión con el ensayo, al tiempo que nos van a decir algo particular sobre la traducción que otros tipos de textos tal vez no pueden decirlo por el punto de vista desde el que hablan. Mechanic, una autora al que me voy a referir en la segunda parte de esta exposición, dice de la teoría y de la práctica, ¿no? La teoría es la conciencia de las apuestas, es interesante esta palabra. La práctica es la especificidad de lo concreto. Y es cierto que en traducción, por las características prácticas de la tarea, en muchos sentidos un oficio, hay un juego permanente entre teoría y práctica, donde la práctica se legitima en ciertas teorías y al mismo tiempo las teorías sobre la traducción necesitan recurrir a ejemplos, a muestras, a análisis de la práctica efectiva que es la traducción para poder sostenerse, para poder desarrollarse. Ahora bien, volviendo a la doble posibilidad de este título, traducción del ensayo y el ensayo sobre la traducción, me quiero referir al primer componente, la traducción del ensayo, en la medida en que y abordar las características del ensayo, primero en términos estilísticos, después en términos de más de características constitutivas del género, un poco más conceptuales, haciendo referencia a dos artículos de Marielle Macé y un artículo de Paquet. La segunda parte, entonces, de esta exposición, vamos a abordar el Poétique du Traduire de Mechanic para ver un ensayo sobre la traducción en relación a esta primera parte de la exposición. Habría un primer nivel de análisis que podemos proponer acá, que tiene que ver con el estilo en un sentido más clásico, que ronde los lugares comunes, el estilo epigramático, el estilo entimemático, como algunas veces se ha llamado al ensayo. Un entimema es, recuerdo, una construcción lógica trunca, ¿sí? Implica un razonamiento, usualmente una especie de silogismo,
pero al que le falta alguna de sus premisas o la conclusión. Entonces la expresión es como más axiomática, y esconde un razonamiento, da esa impresión, pero tiene un efecto más cercano al del epigrama, si ustedes quieren, que lo hace citable. Y este sería el primer lugar, la primera característica que menciona Macé en su artículo Figuras del Saber y del Tempo del ensayo, es que el ensayo recurre a lugares comunes, que podríamos pensar como buenos ejemplos. Lo curioso e interesante del tema es que el fundador del ensayo, el que le da el nombre, que es Montaigne, él funda el ensayo en contra de la retórica clásica, pero de algunos de sus componentes, que serían la inventio y la dispositio. La inventio era el arte de hallar estos lugares comunes, y la dispositio cómo disponerlos. Va a haber un gesto en contra de esta forma tan estereotipada, porque va a surgir otra, que vamos a abordar un poquito más en profundidad con Paquet, que tiene que ver con contextualizaciones históricas y usos que siguen siendo relevantes por los que el ensayo perdura. Bien, esta cuestión del lugar común nos brinda la posibilidad de un ejemplo. ¿Sí? Dice Macé, todo lector lee el ensayo lápiz en mano, ¿sí? como una prueba de esos lugares que resaltan. El mismo Benjamin dice que define la prosa del ensayo como aquello que se hace citar. Y nos da una definición que está en línea también con el pensamiento de Paquet. Dice, se podría redefinir como una dinámica generalizada de la citación. El ensayo, discurso sobre, texto segundo, se elabora a partir de fragmentos culturales extraídos, reorganizados y puestos nuevamente en movimiento. Esto nos daría un segundo nivel conceptual en el que funciona la cita. Ya no es simplemente algo que se propone para ser citado, sino que en sí mismo, en tanto el ensayo es una reflexión usualmente sobre otros temas y otros textos, está lleno de citas. Esta característica del texto segundo, de un metatexto que tiene el ensayo, lo acerca, si que ustedes quieren, al tratado científico. Se aleja del tratado científico por este sesgo, si ustedes quieren, literario. A su vez, estaría en el centro entre el tratado científico, o discurso, si ustedes quieren, propiamente científico, y lo puramente narrativo de corte literario, en el sentido de que el ensayo estaría buscando, por medio de una reflexión que lo acerca a la ciencia, a la filosofía, etcétera, a un discurso intelectual, una verdad. No quiere decir, la narración también busca una verdad, pero por otros procedimientos. Entonces el ensayo queda ahí, ¿no es cierto?, en el medio, entre la literatura y la ciencia, o entre la literatura y la filosofía, según el tema que aborden. Hay ciertas figuras de plasmación que tienen que ver con este conjunto de citas que son descritas por diferentes autores en su propio proceder, o utilizadas por ellos mismos y a veces referidas bajo diferentes nombres, pero que dan cuenta de una mecánica similar en la confección del ensayo. La Nouvelle Revue Française da la cristalización como imagen, metáfora más usual del grupo que los representa, ¿no? La revista esta, que fue fundada en 1908, uno de sus figuras salientes era André Gide, y que tuvo durante toda la primera mitad del siglo XX una gran influencia sobre la literatura francesa. Julien Benda, en 1938, filósofo, escritor, dice que hacer un ensayo consiste esencialmente en meter mano a una idea conductora
en torno a la cual se organizan una cantidad de ideas. Fíjense que esto es, si ustedes quieren, cristalización, conjunción de ideas alrededor de las cuales se organizan una especie de constelación, que va a ser la definición de Benjamin, un campo de fuerza, como diría Adorno. Valery dice algo parecido: para mí, tratar un tema es llevar los trozos existentes a agruparse dentro del tema elegido. Un trabajo grande con la fragmentación y puesta en conjunto, una extracción de material de diferentes zonas que es puesto en contacto para decir algo, para construir una idea por medio de este procedimiento. Una reagrupación de fragmentos, reflexiones, citas, ejemplos, que es dinámica y que las configura por un elemento en común. Este dinamismo de lo memorable, como lo llama Massé, tiene una función social. Es una forma crítica, con frecuencia paradojal, ahora ella dice no adoxal, no descarta una posición, y que está muy frecuentemente asociada con movimientos fundacionales. Si nosotros pensamos en los ensayos de Barthes y de Blanchot en la década del 60, 70, grandes ensayistas franceses, y todo el pasaje del estructuralismo al postestructuralismo, y pensamos en todos los escritores de esa época, Deleuze, Foucault, Derrida, el género que refunda un nuevo tipo de pensar, un paradigma que yo diría todavía nos alcanza y dentro del cual estamos, es la forma ensayística. Son en general textos breves, o si son largos, están construidos con esta característica que, para agregar una mención de otro autor, podría ser llamada rizomática en el caso de Deleuze. Ahora bien, resalta, ¿no es cierto?, esta dinámica de lo memorable, este gesto fundador, más que no es una ley aplicable, sino un caso memorable. Elude toda esta concatenación lógica y la construcciones de razonamientos últimos y verdades, muy a tono además y funcionalmente, en el caso de los autores que acabamos de mencionar, con su propia filosofía postestructuralista. El saber del ensayo hace hito, además, en el orden de la cultura. Adquiere un estatuto de evento. Y una característica muy importante es el lugar de lo personal. Hay una relevancia del yo que escribe, un orden personal íntimo que es reinventado, dice Massé, a cada instante. Y por último, en el artículo un elemento al que vamos a volver, que es el de la velocidad, dice ella, del ensayo. No, la técnica de composición entraña un problema de ritmo, ni concatenación narrativa como en el relato, ni prosodia como en el poema. La cuestión central del orden del ensayo la da cada figura de saber. Es decir, el ritmo depende de cierta interrogación que se formula. Es un ritmo intelectual. Es una prosa que, con estos movimientos de cristalización, de citas memorables, de apurar conclusiones, de introducir elementos, etcétera, va teniendo una variación inclusive de velocidad y de ritmo que lo constituye, más allá de la extensión que tenga el ensayo, porque hay ensayos breves, ensayos largos por su estilo. Paquet, después vamos a volver a otro artículo de Massé, en Forma y función del ensayo en la literatura española, empieza por una disquisición muy interesante, ¿no? Después de Montaigne dice no hubo más ensayo en Francia, en Inglaterra sí los hubo, pero los que tienen grandes ensayos cultivaron el género son los españoles. Incluso dice, le atribuyen a un español, en realidad, haber fundado el ensayo, que Montaigne se lo debería a un predecesor, Antonio de Guevara.
Ortega y Gasset niega el estatuto de ensayo a la producción de sus compatriotas del siglo XV, dice porque no tiene individualidad. Y este es un punto importante, porque la hipótesis central de Paquet va a ser que el ensayo pasa de un yo individual a un universal, en el caso de Paquet, mientras que el español pasa al colectivo que lo constituye, que constituye la España. Es decir, en los dos casos tenemos un pasaje de un yo individual, que sería el que escribe, a una inserción en un conjunto de la sociedad que en el caso francés aspira a cierta universalidad y en el caso español se relaciona con lo nacional. Dice Paquet, bueno, esta diferencia se explica por razones históricas. En el caso de Francia viene siendo segmentada, fragmentada por los disensos religiosos. Montaigne ve además el surgimiento de los estados nacionales que quiebran la cristiandad, mientras que España ve sus mejores ensayos en puntos de inflexión nacionales que van en un sentido de alguna manera inverso, ¿no? de lo universal a lo particular, como serían el pesimismo de la generación del siglo XVIII y la liquidación del imperio que da lugar a la generación del 98. Es importante, recalco acá, este enfoque, me parece, de Paquet histórico, porque lo vamos a encontrar desde otro punto de vista en Mellonic. Ahora bien, viene la hipótesis central de Paquet, que va a hacer de esta inserción histórica la estructura central, funcional del ensayo mismo, donde el objeto principal de reflexión va a ser la cultura, que reposa sobre un discurso del yo. Dicho sea de paso, una pequeña digresión, pero pensemos esta función, me parece, del general del ensayo, se puede ver aprovechada realmente en muchos textos. En el caso de nuestra literatura argentina, si pensamos en el escritor y la tradición, ¿no?, de Jorge Luis Borges, ahí el gesto es precisamente eso: partir de un yo, si ustedes quieren, ya más nacional, donde se inserta fuertemente una voz de un yo borgiano, hacia un gesto universal, ¿sí?, para correr la literatura nuestra de ese lugar del color local que a Borges le disgusta y que además le va a permitir operar con una literatura que no tiene por qué considerarse periférica. Nuestro derecho es la literatura universal y esa es nuestra tradición. Bien, estas posibilidades para Paquet están dadas por la estructura misma del ensayo, que va a estar en esta dialéctica. Él dice, hay un movimiento del yo absoluto y no metafórico hacia un objeto de naturaleza necesariamente cultural. Dice, las tendencias que habíamos visto antes de Montaigne y la española no son tendencias, sino fundación del ensayo que lo constituyen como transferencia de la individualidad a un todo cultural. Ahora bien, esto tiene consecuencias. Fíjense, ¿no?, la presencia del yo, que en un texto científico se trata de elidir, en un paper, si ustedes quieren, en una conferencia, se trata de borrar, en el mejor de los casos, bajo la forma de un nosotros. La irrupción del yo trastoca el orden de relaciones de la conciencia con el lenguaje y el universo que este lenguaje suscita y organiza. El yo perturba en este proceso el proceso científico de conocimiento, ¿no?, con la introducción de algo que Paquet llama arcaico, que estaría relacionado con una actitud lírica, ¿no?, o con una relación lírica del hombre con la realidad. Recordemos esta palabra lírica y esta importancia del yo. Sobre esta base se inaugura al mismo tiempo un discurso didáctico, así lo llama él, particular. Resulta entonces la situación intermedia que veíamos antes, vista desde este punto de vista, que ya no es poesía, pero tampoco es monografía, ¿sí? Y esto
que a mucha gente no le gusta, produce cierta incertidumbre, ¿sí? Produce cierta desconfianza del ensayo. Produce escepticismo, dice Paquet, y una paradoja que se siente el ensayo como propulsor de una verdad de orden poético. El género específico que va a definir entonces Paquet en una fórmula hacia el final del texto, fundado por este yo, sería el de la reflexión lírica sobre un corpus cultural mediada por la reflexión del yo, que reflexiona sobre sí mismo y sobre su propia relación con el mundo. Este elemento negativo que se le puede atribuir al ensayo, si uno lo toma desde un punto de vista estrictamente científico, lógico, racional, etc., de lirismo ideológico como anticientífico, ha sido objetado, evidentemente, reiteradas veces en la historia. Cosa que además tiene consecuencias para la literatura. Algo interesante del ensayo es que no disocia completamente un discurso literario de un discurso analítico intelectual, y uno puede pensar entonces esos límites, esos lugares donde la literatura produce este tipo de pensamiento. Atacarlo y decir, bueno, se está apelando a literatura, cuando la literatura debería ser otra cosa, debería ser un mundo de entretenimiento puramente ficcional, tiene consecuencias también negativas para la literatura porque la pone en ese lugar de alguna manera trivial, superficial. Esta discusión sobre el grado de verdad y el grado de lirismo, o la manera en que la verdad y el lirismo pueden reflejarse en un ensayo o ser producidos a través de un ensayo, se ve en la cultura francesa en cierta oposición y discusión que hubo en su momento entre Bataille y Sartre. ¿Sí? Sartre ataca la forma ensayística de Bataille, le parece que es una tradición más mística que de contacto con una exigencia de verdad, y propone Sartre mismo otro tipo de ensayo. Ahora bien, podemos ver tres periodos en Francia. Uno sería el de la NRF, ¿no? La Nouvelle Revue Française, donde el ensayista hace obra de escritor, ¿no? Se cree encontrar claramente el pensamiento en el camino del estilo. Surge en una segunda etapa como lugar intermedio con la que viene Bataille y Sartre, en un punto de equilibrio, si ustedes quieren, con la tendencia que va a ser la que va a triunfar en la segunda mitad del siglo XX, que es la de Barthes, Foucault, Lacan, yo agregaría Derrida, Deleuze, ¿no? Donde se espera encontrar la escritura haciendo obra teórica, y parecieran invertirse de alguna manera el peso, ¿no es cierto?, de lo literario con lo científico. Vamos a tener obras de gran precisión técnica, conceptual, que van a trabajar problemas filosóficos, epistemológicos, lingüísticos, etcétera, apelando, ¿no?, a una gran cantidad de metáforas, de incluso análisis de textos literarios, como es por ejemplo el caso de Deleuze, a modo de ilustración, pero al mismo tiempo con una mecánica, con una presencia de este yo, y con una estructuración que tiene que ver con lo que decíamos antes de constelaciones, cristalizaciones, etcétera. Ahora bien, pensemos un poquito el texto de Mellonic, que es un texto de 1999, la poética del traducir. Ya la palabra, bueno, poética nos da un acercamiento con esto que habíamos mencionado como lírica y con una presencia del yo.
Antes de ver estas cuestiones estructurales, veamos el estilo que vemos discutido al comienzo. Es un estilo ensayístico. ¿Sí? Fíjense, frases, acumulación, por ejemplo, de frases breves, casi epigramáticas. Se está refiriendo, en este caso, voy a citar a una función mecánica del traductor, concebido como pasador, ¿no es cierto?, de un sentido, de una lengua a la otra. Y dice, Caronte también es un pasador, punto, pero pasa a los muertos, punto, que han perdido la memoria, punto, es lo que le pasa a los traductores. Otra frase brillante, dice, el dogmatismo es polimorfo, su forma liberal es la más bella. Díganme si no son frases citables, memorables, por algo las estoy citando. Y también un corrimiento con respecto a la verdad científica. Dice, yo no enuncio aquí verdades, solamente una estrategia para una apuesta. Es decir, hay un rescate, entonces, de lo que sería una verdad lírica para pensar la traducción. Dice, para la poética, la traducción no es ni una ciencia ni un arte, sino una actividad que pone en obra un pensamiento de la literatura, un pensamiento del lenguaje. Y otra frase que ya podemos pensar como un entimema prácticamente, dice, como los grandes pensadores que son artistas del pensamiento. Ahora, sí, traducir es un arte. Fíjense, ahora sí, ¿no? Entonces, sí, es la conclusión de un razonamiento que le falta alguna premisa, es decir, claramente un entimema que nos explica ensayísticamente, en su estilo, esta relación entre ciencia y arte que él propone. Ahora bien, ¿qué es una traducción para Mellonick? Dice, es una escritura, ¿no? La organización de una subjetivación en el discurso, de manera tal que transforma los valores de la lengua en valores de discurso. Y acá la palabra clave central es subjetivación, ¿no? Es la aparición de un sujeto que se está formando. Dice, la poética es la inseparabilidad entre historia y funcionamiento, lengua y literatura, el trabajo de reconocimiento de la historicidad del traducir. Esta cuestión de la historicidad, recordemos a Paquet, es central, es fundamental, y es al mismo tiempo el punto de vista postestructuralista. Todas estas posiciones de Mellonick, lo vamos a ir viendo brevemente, están en gran consonancia con todo el pensamiento postestructuralista. La insistencia de Derrida en cada uno de sus ensayos, que con la inversión y desplazamiento, firma, acontecimiento y contexto, la diferencia, etcétera, lo que se logra es rescatar e introducir la determinación histórica de cualquier sistema de pensamiento que uno pueda abordar y analizar, está aquí puesta en primer plano, porque la traducción es siempre una actividad históricamente mediada. Lo mismo la subjetividad esta que va a aparecer. Y el énfasis sobre el discurso y no sobre la lengua es también un énfasis postestructural. Es la manera en que sale Barthes del estructuralismo hacia, en NSZ por ejemplo, hacia las cadenas de significantes que prolongan el texto precisamente en el discurso. Hay una función entonces de mostrar la alteridad lingüística, cultural, histórica como una especificidad y una historicidad. Fíjense el énfasis sobre identidad y alteridad al mismo tiempo es un corolario, si ustedes quieren, un elemento implícito, dicho de otra manera, de esta concepción central del yo, ¿no? Porque no puedo tener un yo sino un otro. Lo dice claramente Mellonick. El discurso, entonces, como actividad de los sujetos, no es una antropología de la totalidad, sino una semántica del infinito, ¿no? Nuevamente, recuerdo, acabo de mencionar las cadenas infinitas de asociación de Barthes, las galaxias de significantes por las que se mueven los significados.
Algo central, entonces, en Mechanic es cierta cuestión de la oralidad que se va a captar y es el ritmo. Fíjense lo que mencionábamos con Macé. Dice, en el ritmo no el sonido, sino el sujeto. Una concepción acá del ritmo que evidentemente no es, como decíamos antes, la prosodia de la poesía. Es cierta respiración de esa argumentación, cierta manera de irse produciendo en el texto. Traducir, dice, él está hablando de traducir literatura y principalmente de traducir poesía, pero aún así no confunde prosodia, ¿sí? Lo está aclarando precisamente por eso, porque la tarea del traductor, digamos, para Mechanic es la tarea del ensayista. Traducir, dice, es una escucha del continuo, evidentemente si fragmento, si separo el signo, la lengua y lo reduzco, como él dice, a sus unidades de signo y la divido en significado y significante, dejo de escuchar el continuo. Traduzco palabra por palabra. Hay que escuchar ese continuo, y dice, traducir es la escucha de un continuo, subjetivación por subjetivación, otra frase, si ustedes quieren, citable, ¿no es cierto? Sin una oración sin unimembre, sin verbo. Se trata, dice, de la escucha del continuo, que no es la del saber, sino la del sujeto, con su porción de incertidumbre. Y esto es lo que decía, si ustedes quieren, Paquet, cuando decía que el ensayo, no se decía lo mismo, produce en la medida que está producido, valga la redundancia, desde una posición cercana a lo lírico, cierta incertidumbre con respecto a las verdades últimas, al saber establecido, a la realidad de las cosas. Los dos principios mayores de la poética, dice Mechanic, son la invención de una historicidad por un sujeto y la invención de un sujeto específico por esta historicidad, ¿no? Esta concepción de que el sujeto es producido por el lenguaje es una concepción de Derrida, de Deleuze, de Vázquez, claramente postestructuralista, que creo es la filosofía en la que se inserta Mechanic, sin lugar a dudas. El original, podríamos decir nosotros, en el caso de una traducción, es el material para la creación de un nuevo sujeto que surge de la, entre comillas, interpretación de ese original. Aquí cuajaría muy bien la idea bermaniana de proyecto de traducción. Esta insistencia que tenemos en el curso de pensar el texto, de abordar estrategias, hacer apuestas, implica esta escucha, implica ver un conjunto, implica una libertad también para el traductor. La idea, en resumen, de poética, ritmo y subjetividad son un correlato de esta estructura central que define Paquet como la de un yo en relación con lo cultural. Y la idea de historia y de discurso que aborda Mechanic podemos, sin duda, relacionar con lo cultural que llamaba Paquet. Dicho ahora desde Paquet, uno podría decir, la traducción también desde este punto de vista ensayístico es reflexión sobre la cultura mediada por el yo, reflexionando sobre sí mismo y sobre su relación con el mundo. Pero me parece que Mechanic es más. Hay una vueltita de tuerca, porque en el texto que uno finalmente produce al traducir, no hay solamente una reflexión, no hay solamente esa mediación, hay la creación de una nueva subjetividad en la lengua y en el discurso. Como ven, llegado a este punto, ya parece difícil decir qué diferencia hay entre ensayo y traducción, ¿sí? Parecen indistinguibles, porque en última instancia se podría decir toda traducción es, apelando al sentido originario de la palabra, un ensayo, y además todo ensayo, en tanto mediación, es ya una traducción.